La salud de los colombianos es responsabilidad del Estado, porque la ley estatutaria define la salud como derecho. Por eso, debe ejecutar políticas públicas como el abastecimiento de agua potable, la garantía de entornos saludables y la inversión en desarrollo rural que implican la prevención de la enfermedad y debe velar porque sean implementadas en todo el país. Auspiciado por la Federación Médica Colombiana, miembro de la Asociación Médica Mundial. Desde ahora advierto que las bondades anotadas no logran por sí mismas materializar el derecho a la salud. La sola existencia de la ley no materializa el derecho a la salud. Solo apuntan al lugar, solo orientan al lugar. La ley dice lo que se debe hacer, pero ella misma no lo hace. Es un texto jurídico y eso sin los seres humanos, que son los médicos, los pacientes, los administradores de salud, los funcionarios gubernamentales, los abogados, las organizaciones civiles y la población en general, es letra muerta, porque esas personas son las que dan vida a la ley. Está en sus manos la materialización de esa ley. Una primera nota importante es la declaración del derecho a la salud como fundamento. La condición de derecho fundamental, respecto de este bien, la ostentan todas las personas por el simple hecho de pertenecer al género humano. El artículo primero tuvo algún detalle que merece ser considerado. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y, subrayo, establecer sus mecanismos de protección. Eso dice el artículo primero. ¿Qué destaco yo como importante? Ya no tanto en la ley, importante porque es un punto polémico, sino que yo creo que aquí ya me remitiría más a la sentencia, esta voluminosa sentencia de la Corte. Y es que cuando se utilizó esa expresión, establecer sus mecanismos de protección, se generó una discusión importante porque se intuyó, se entendió por parte de algunas personas que esa parte del texto podía significar una disminución en las garantías de ese derecho fundamental. Me explico. Si para algo sirve que un derecho sea fundamental es porque para todos los derechos fundamentales procede el uso de la acción de tutela. Buena o mala, con las bondades o con las dificultades que ella representa, es una acción de curso corriente entre los ciudadanos. Los derechos fundamentales para la acción de tutela son inescindibles, no hay nada que hacer. No se puede separar lo uno de lo otro. A propósito de ese artículo octavo, dijo la Corte: para la corporación el derecho fundamental a la salud tiene como punto de partida la inclusión de todos los servicios y tecnologías que las limitaciones al derecho deben estar plenamente determinadas. De lo contrario, se hace nugatoria la realización efectiva del mismo. Entiende la Sala que el legislador incorporó en el artículo 15 una cláusula restrictiva expresa, la cual establece los servicios y tecnologías excluidos de la prestación de servicios. ¿Sabes? A propósito del 15, dijo la Corte: para la Corte, la definición de exclusiones resulta congruente con un concepto del servicio de salud, en el cual la inclusión de todos los servicios, tecnologías y demás se constituye en regla y las exclusiones en excepción. Si el derecho a la salud está garantizado, se entiende que esto implica el acceso a todos los elementos necesarios para lograr el más alto nivel de salud posible, y las limitaciones deben ser expresas o taxativas. Expresiones sueltas: el derecho fundamental a la salud se garantiza por medio de un plan de salud implícito para todas las personas. No se podrá interpretar el plan de salud como una restricción del alcance del derecho. Otro aspecto que merece ser destacado, doctores, es el tratamiento de las urgencias. El artículo 14. Prohibición de la negación de prestación de servicios. Para acceder a servicios y tecnologías de salud no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia. La norma decía de la atención inicial de urgencia y establecía la posibilidad de que el Ministerio definiera algunas situaciones de ese orden. Entonces, ¿qué hizo la Corte? La Corte apeló al saber, entendemos de un legislador que debió preguntarle a los médicos por el tema de las urgencias. Y entonces el legislador pues parece que lo que le dijo es: mire, hay una atención inicial de urgencias, pero no es el único concepto de urgencia. El concepto de urgencia comporta más elementos. Hay otras situaciones de urgencia que no suponen atención inicial de urgencia. ¿Eso qué incidencia tuvo en el razonamiento de la Corte? Si se trata de brindar una atención en materia de salud
Restringirlo solamente a la situación inicial es manifiestamente insuficiente y podría resultar lesivo del derecho. Entonces, en esa medida, esa parte hay que excluirla porque se trata de una situación de urgencia, no de únicamente, esto es, el tema de la prestación de servicio no puede comprometer únicamente esa atención inicial de urgencia. Y en cuanto a la posibilidad del Ministerio de fijar otras situaciones, pues se consideró que no se ajustaba a la Constitución porque podía resultar restrictivo, no redundaba en favor del derecho y en esa medida también se excluyó. Es ese precepto el que ha dado pie para que en muchos círculos se diga que hay una intención de acabar con el paseo de la muerte. Yo hablo como abogado y no digo que se acabó el paseo de la muerte, no hay una manifestación tan alegre y tan irresponsable de mi parte, lo que hay es un deseo de que así sea. Yo creo que en eso los abogados tenemos una cierta similitud, si me permiten muchos de los presentes acá, tenemos una cierta similitud con los profesionales de la medicina. Los profesionales de la medicina prescriben tratamientos, prescriben medicamentos, prescriben prácticas. Nosotros solamente prescribimos conductas. Pero de ahí a que la prescripción de las conductas se materialice, hasta allá no llegamos, hacemos lo posible. Peleamos en los tribunales y peleamos en los escenarios para que se materialice, pero pues eso es a veces un bulto lleno de muy buenas intenciones. El artículo 17, que hace relación a la autonomía médica, también fue considerado por la Corte. Allí se entendió que la manifestación del legislador se ajustaba a la Constitución. Dijo la Corte, grosso modo, lo siguiente. Por otro lado, no encuentra la Corte que la protección de la autonomía médica pueda comportar el desconocimiento de las obligaciones laborales del galeno. ¿Por qué esta expresión? Porque algunas de las intervenciones se orientaron a decir que el margen de autonomía que se le daba al médico podía suponer generarle un margen de voluntad para desatender sus obligaciones y para desatender las órdenes laborales que se le dieran. La Corte entendió que eso no era tal porque finalmente quien está cualificado para decidir lo que el paciente necesita es el galeno, y mal podría darse un margen para que un administrador de salud, y seguramente en más de una ocasión, sin esa calificación profesional o sin haber compartido la situación específica del paciente, sin haber evaluado su condición, sin haber realizado los exámenes, sin haber hecho el seguimiento, sin tener la historia clínica, pues impartiera órdenes en relación con que los suministros médicos debían ser estos o los otros. En esa medida, lo que se protege con esta disposición es esa potestad del médico de realizar su ejercicio profesional, tal como lo han advertido diversos instrumentos de orden internacional que ustedes pueden encontrar en la sentencia. No hay un capítulo de descentralización, tampoco lo hubo hace 4 años. Esto está inserto dentro de lo que ellos llaman la estrategia de buen gobierno, y ahora inclusive explícitamente nos dijeron no, es que nosotros ya no vamos a hablar de descentralización, sino que vamos a hablar de gobernanza multinivel, y realmente lo que propone la ley es una ley, un programa nacional de delegación de competencias, como además de eso, como si delegar y descentralizar fuera lo mismo, y pues no es lo mismo. Con un agravante, es una comisión que integran únicamente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el INP, es decir, es el ratón cuidando el queso. Sin embargo, cuando pasan de las bases del plan otra vez, de la estrategia de regionalización a lo que se va a concretar, pues eso desaparece en muy buena medida, entonces uno no sabe muy bien después cómo es que esa estrategia de regionalización se va a aplicar. Digamos, la conclusión es que en realidad en las decisiones importantes sobre el uso del suelo, pues prácticamente no se les consulta a las regiones. Un tema muy importante que yo creo que de todas maneras va a pasar en el plan de desarrollo, y es que el gobierno nacional, dentro del sistema general de regalías, se crea dentro del plan de desarrollo una facultad de presentar ellos también sus proyectos. Y pues la lectura es más o menos fácil, no hay plata, no es la única fuente de recursos son las regalías, y entonces el gobierno nacional, pues aquí que no peco, como todo sirve para las regiones, porque finalmente la nación no tiene territorio, pues los proyectos de su interés nacional van a terminar también entrando por esa vía, que significa una disminución de los proyectos que cada una de las regiones ha establecido.
y habíamos pedido un tema de inversión social de hospitales públicos rurales para la paz que se ha venido trabajando y que tampoco para las zonas dispersas del país, para departamentos con zonas dispersas, que son bastantes, son todos los antiguos territorios, más Chocó, más Guajira, bueno, poco de departamentos, hay una experiencia o dos experiencias interesantes, pero la idea de que le quedaran recursos específicos, pero tampoco. Si bien es cierto, y uno habla con los funcionarios de planeación y lo dicen convencidos, es decir, ellos creen que de verdad un plan descentralizado, pues en la vida práctica no. Entre otras cosas porque el manejo del presupuesto general tiene una serie de inflexibilidades que hacen que eso sea un sueño. Lo primero es que la descentralización en Colombia es sectorial, entonces no hay manera de que se hagan agregaciones territoriales en clave de territorio, es la suma de todos los sectores puestas en el territorio, que es distinto. Entonces, y ahí en eso yo creo que avanzamos realmente poco. Lo segundo es que de todas maneras, dentro de las propuestas que hicieron los territorios no se recogieron integralmente, o bien porque significaban recursos con los que no estaban contando, o bien porque eso se les salía de la manera como ya estaba estructurado el plan de desarrollo, entonces tampoco se iba a ajustar. Realmente es complicado porque así como el presupuesto está atomizado, pues así funciona el plan de desarrollo, cada persona estaba encargada de un pedacito. Tenemos el artículo 31 de la Ley del Plan de Desarrollo que plantea la implementación de un modelo integral de atención. Y ese modelo integral de atención, pues en la última ponencia radicada, como generó tanto ruido en los congresistas, le cambiaron el título y siempre dijeron, no digamos modelo, es una política de atención integral, copiando uno de los artículos, el artículo 20 de la ley estatutaria, que habla de que el Estado debe establecer una política de Estado, una política social de Estado, que vaya a tratar de cubrir el tema de los determinantes sociales y económicos y obviamente todo el cuidado integral. Aquí se pegan de esto, sin embargo, el contenido sigue siendo el mismo. Fragmentar, aumentar la fragmentación en la prestación de los servicios, determinando que unos prestadores son primarios y que esos pueden estar, digamos, en las zonas rurales, en las zonas dispersas, pero que los complementarios se van a quedar en las grandes urbes, donde el negocio es rentable. Y trata de articular estos prestadores mediante unas rutas de atención más enfocadas, más focalizadas a atender la enfermedad. Entonces tenemos la ruta integral de hipertenso, de diabético, etc. Y todavía nos vamos a quedar atendiendo enfermedades crónicas si no se hace nada para promocionar la salud o para prevenir la enfermedad. Muy coincidente y muy paradójico que se hable de redes integrales de servicios de salud, sin embargo, en las derogatorias se derogan los artículos 60 al 64 de la ley 1438, que dice textualmente cómo se implementan las redes integrales de servicios de salud. No tiene sentido que por aquí la gente ni por allá. Y esto lo extraímos de las bases del plan, porque este plan tiene una condición especial, y es que las casi 800 y pico de hojas de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 2 del plan, del proyecto de ley, dice que vincula todas las bases del plan. Entonces, al aprobar el plan, estamos aprobando también esas 800 y pico de páginas. ¿Y qué dicen las zonas rurales? Los municipios que hacen parte de estas zonas cuentan con una población pequeña y usualmente de escasos recursos, pero con facilidad de desplazamiento a las urbes para ser atendidas por los servicios de que sigan ganando desprotegidas y que sigan congestionando los servicios de urgencias que vimos ahorita, por ejemplo, de Medellín. El artículo 63 habla de cuáles son los recursos que va a administrar esa gran caja, digamos, esa unidad de gestión, como se llama inicialmente. Dice que los recursos del monopolio Sorte y Azar, que son recursos propiedad de las entidades territoriales. También los recursos recaudados del IVA, que están definidos en la ley 393 del 2010. La ley 393, ustedes recordarán, fue el plan B de la emergencia social. Se cae la emergencia y queda un decreto vivo para tratar de subsidiar los faltantes que tenían los territorios para pagarlo no por los departamentos y los distritos especialmente. Esos recursos no se han hecho líquidos. Hay alrededor de 800.000 millones de pesos hasta diciembre del año pasado aquí en Bogotá concentrado. No, pero ya tienen asignación, Antioquia le tocan como 80.000, 80.000 millones de doctora Luz María, pero aquí se van a quedar el mismo que van, porque lo van a concentrar en esta gran caja. Muy bien, igual el tema de los copagos, por primera vez aparecen copagos de los no POS, una cosa absolutamente regresiva. Hemos hecho el ejercicio con algunos medicamentos que no están en el POS, por ejemplo hay un medicamento
medicamento para la hemofilia, vale 200 millones de pesos el tratamiento al año. El 4% que se está diciendo en los enredos de proyectos de resolución que hay en este momento, 4% son 8 millones de pesos para una persona que gana entre 2 y 3 salarios mínimos. Esa persona le va a quedar muy difícil vivir con teniendo que pagar ese copago. Y obviamente los territorios tendrán que seguir presupuestando con una figura que se inventó el Estado, y es sin situación de fondo. Usted, el departamento, municipio, haga de cuenta que yo le mandé la plata, pero no se la mandé. Entonces, ¿cómo se va a garantizar uno de los principales, de pronto el más, principios que tiene, valga la redundancia, la ley estatutaria, la universalidad? Que todo el mundo, indistintamente de que tenga capacidad de pago, se fuera garantizado el derecho fundamental a la salud. Y esto es lo que les decía del principio de progresividad que está contenido en el artículo 6 de la ley estatutaria, donde se plantea que la progresividad del derecho del Estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, la mejora en su prestación, la ampliación de la capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, así como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, etc. Aquí hay una barrera nueva que se pone y es el copago. Entonces aquí hay una contradicción franca con la ley estatutaria de salud. Porque aquí estamos regulando los precios, pero no estamos regulando el tema de los servicios. Y lo que han ocasionado esta regulación de márgenes de dispositivos y de medicamentos, que como les digo es una cosa bien intencionada, pero lo que han ocasionado en los prestadores, especialmente privados, es que van cerrando servicios que no son rentables. No porque no haya demanda, no porque no son rentables. Y esto sí nos preocupa un poquito. El INVIMA podrá modificar de oficio o a solicitud del Ministerio las indicaciones, contraindicaciones e interacciones de un medicamento con base en evidencia científica y las necesidades de salud pública. Esto bien utilizado puede ayudar, porque hay algunos medicamentos que poco ayudan, pero también se puede convertir, mal utilizado, en reducir el armamento, si se quiere, las herramientas que se requieren para poder atender a la población, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se le quita el registro a un medicamento o no se le da a uno, entramos en una de las causales, en uno de los argumentos para ser excluido, que no haya sido autorizado por la autoridad competente. Y entonces ahí nos preocupa de que vía la sostenibilidad fiscal, que está trazada en toda la propuesta del plan de desarrollo, pues nos digan, este medicamento no sirve mucho, sin embargo sabemos que sí sirve, pero digan no sirve y es porque es muy costoso. Hay una clara intención del Gobierno Nacional de pagarle a las EPS la glosa enorme que tiene el FOSICA. Está flexibilizando, si se quiere, el tema de pagar esta enorme glosa. O sea, seguir midiendo a los hospitales según la rentabilidad financiera que dan. Y eso se tratará de operacionalizar ajustando el régimen laboral, vuelva y juegue otra vez con tercerizar, con vulnerar los derechos de los trabajadores y demás. Vuelva y juega con el nombramiento de los gerentes, vuelva y juega con privatizar los hospitales públicos, y esto que no se ha podido hacer evidente en cada plan de desarrollo dice que hay que subsidiar la oferta, pero a mí es en condiciones de eficiencia y esto hay que revisarlo con mucho juicio. Uno dice que eficiencia es utilizar los recursos bien para lograr un objetivo, pero resulta que un servicio de partos, por ejemplo, en un municipio de menos de 25.000 habitantes, que son 800 los municipios del país que cumplen esta condición, un servicio de hospitalización, de urgencias, no es costo eficiente, no es rentable, porque las atenciones que se hacen no logran pagar la capacidad instalada en médicos, en enfermeras. Entonces, ¿qué es eficiente? ¿Qué es eficiente acá? Y eso cómo se traduce en el articulado, que los recursos que hoy están para el saneamiento fiscal y financiero de los ciudadanos que están en riesgo medio y alto sirvan para liquidar hospitales. Entonces, acá de un proceso para sanear hospitales, para recuperarlos, a otro que sea para liquidarlos. Pero hoy por el indicador solamente hay 281. O sea, lo que se evidencia es que hay un ánimo liquidador de los hospitales por el Gobierno Nacional. Es una cosa pues que nos queda clara. En contradicción, vuelve y juega de la ley estatutaria. Artículo 24. Debe garantizar la disponibilidad de servicios de zonas marginadas. El Estado deberá garantizar la disponibilidad de los servicios de salud para toda la población en el territorio nacional, coma, en especial, coma, en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional, punto. La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. También en franca contradicción con el artículo 18 de la ley estatutaria, respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Todo este plan está trazado
en la parte de salud por el tema de la sostenibilidad financiera. Esta era una pretensión del gobierno inicialmente con la reforma, era supeditar el derecho a la sostenibilidad financiera. Aquí le dice la Corte, no, qué pena. La sostenibilidad financiera es una herramienta, no es un fin. ¿Cuál es el fin? Dentro del diseño del sistema de la seguridad social en salud, el equilibrio financiero tiene como objetivo garantizar la viabilidad del sistema y por lo tanto su permanencia en el tiempo a efectos de que se pueda seguir manteniendo el fin primordial. ¿Cuál es el fin? La cobertura de las necesidades sociales a las que está expuesta la población protegida. Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas. ¿Quién en el sistema impone razones administrativas o económicas? La intermediación financiera. Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones. ¿Quién impone las dilaciones? ¿Quién provee las dilaciones? Integralidad. Servicios y tecnologías deberán ser suministrados de manera integral y no fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio específico en desmedro de la salud del usuario. Igual, la fragmentación también la ponen los mismos. Centralizan el plan de desarrollo actual en el componente de salud, centraliza los recursos, golpeando la descentralización territorial. Fortalece la intermediación financiera de las EPS con medidas cautelares y con privatización. Traslada recursos de saneamiento financiero para la liquidación de hospitales públicos. Legaliza, entre comillas, la tercerización en contra del trabajo digno y decente. Impone copagos a no post, trasladando el riesgo financiero a los pacientes. Abandona la posibilidad de implementar modelos de atención integral, derogando la atención primaria y redes integrales de la 1438. Debilita la participación social, también acabando con la figura del defensor del usuario. No avanza en fortalecer las capacidades de la autoridad sanitaria en el territorio. Y aquí sí es un llamado a que, si leemos la sentencia, ahí hay un clamor de la Corte porque el Estado retome las riendas del sistema, porque haya más Estado y muchísimo menos mercado. Casi que nada de mercado se vea en el análisis de la Corte. Y el Estado en los territorios se llaman municipios, departamentos y distritos. Y si el plan de desarrollo va en contra de eso, pues va a ser muy difícil avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de los territorios. Y por último, pues es evidente que se desconoce la ley estatutaria y una extensa jurisprudencia. Finalmente, pensamos que estamos en un momento histórico de la lucha por la materialización del derecho a la salud. Hoy contamos con una herramienta muy importante, se llama ley estatutaria, y hay que insistir en que la ley estatutaria hay que leerla conjuntamente con la sentencia C313. Pero obviamente, como dice lo del pobre robado, sin movilización social no habrá cambio. De hecho, la presión que ustedes, la academia, que hicieron, la NIGRE, en general pues las instituciones que hacen parte de la gran junta médica, la presión social también que se hizo a través de la comisión y demás participantes de la mesa nacional, fue la que forzó el que se firmara la ley. Cuando los ministros se sentaban en los consejos de gobierno, y yo creo que sigue significando, el tema de salud no estaba necesariamente en la prioridad. Los desafíos que debemos enfrentar, que van desde aumentar la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria que en este momento están funcionando en Bogotá, hasta la sistematización de esa experiencia. Podemos también hacerle críticas en esos términos de política pública, le faltan cosas todavía, como plan de salud todavía deja mucho que desear, es un documento técnico con algunas falencias, es absolutamente deplorable a pesar de que está metido en un ministerio regido por alguien del área de la economía, es muy deplorable lo que plantea en términos de financiamiento. Igual sigue fallando en equidad social, no hay prácticamente nada relacionado con el control social y se hace una visualización de un eventual o de un supuesto pacto social que no tiene nada que ver con eso. La ley 1438 había determinado que este plan se construyera a través de un proceso amplio de participación social y esa es la falla más grande que puede uno identificarle en este momento al Plan Decenal de Salud Pública. Que en nuestro país una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se hace. El hecho de que haya ley estatutaria no garantiza
que las cosas se vayan a hacer como está el mandato allí. Y también nos decía el día del lanzamiento que el plan decenal, más allá de ser una norma, un plan, era un contrato social. Muchas de las cosas que aparecen en el plan decenal, en consecuencia, podrían considerarse espurias. Aquí he sacado algunos de los elementos del plan decenal para quienes no han tenido la oportunidad de meterse a fondo con cada uno de estos aspectos. Hay un marco conceptual indiscutiblemente excelente. Nosotros no encontramos manera de desbaratar elementos, aunque tengamos diferencias conceptuales en algunos aspectos, pero casi que diría uno, se adelantó a la ley estatutaria en muchas cosas: enfoque de derechos, enfoque diferencial, enfoque de ciclo de vida, enfoque de género, enfoque étnico. Todos los enfoques que ustedes quieran están contemplados dentro del plan decenal, respetando todo eso. Ahora la ley estatutaria pues nos junta estos elementos y nos dice, como es un derecho fundamental, trabaja con todo. Hay un diseño estratégico abordándolo por dimensiones prioritarias y transversales que enseguida veremos y al cual hay que hacerle una pequeña crítica también, y unas líneas operativas de promoción, gestión del riesgo y gestión de la salud pública. Hay unas dimensiones, para nosotros son es la apertura programática que trae el Ministerio para ese plan. Algunos hemos considerado que las dimensiones debieron apuntar mucho más a la persona que al problema, porque eso nos puede mantener todavía muy amarrados al asunto relacionado con la medicina curativa, más allá de la preventiva. Y la dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, que como veíamos en la presentación anterior, ahora el Plan Nacional de Desarrollo va a atacar o a afectar de alguna manera el planteamiento que traía el Plan Decenal de Salud Pública. Entonces no solamente es lo que tiene que ver con la ley estatutaria, sino también con el Plan Nacional de Desarrollo. Identificaron muy bien las responsabilidades de todo el mundo, desde la nación hasta la comunidad, pasando por las EPS. Vamos a ver quién hace que se cumplan esas responsabilidades. En el financiamiento también identificaron una gran cantidad de fuentes de financiamiento que ahora van a ser afectadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes, este es un análisis que nosotros hicimos en donde veíamos que hay 25 fuentes identificadas, pero no los mecanismos, los requerimientos, la factibilidad, la sostenibilidad, las metas, los programas específicos en ese campo financiero. Eso no está formulado en el plan. Recursos de las cajas de compensación, otra cantidad de recursos de toda naturaleza. Revisaron todos los aspectos y los incluyeron dentro del plan. Los procesos de monitoreo, que decíamos también tienen sus inconvenientes, con las dimensiones prioritarias, tanto las transversales como las convencionales, con una cantidad de observatorios que en este momento eran 16, pero hoy en día ya son más observatorios, eso cada 8 días aparece uno nuevo. Y sabemos que el sistema de información del sector salud es el más débil de todos los sistemas. Aquí era para indicar que hay problemas también con la visualización de cómo vamos a medir todas esas dimensiones. Y el Ministerio quiere ahora, a través de la estrategia PASE que ha trabajado con la Universidad de Externado, impulsar la implementación del Plan Decenal en todos los territorios. En algunos territorios nos hemos resistido un poco a ese proceso hasta que no tengamos un pleno control de los mecanismos con los cuales se va a implementar. Pero, de todas maneras, nosotros estamos sin saber a dónde coger. Lo que se decía hace un rato, que a veces las cosas se escriben
se hacen con una mano y se borran con el codo, pues aquí estamos mostrando algo similar. No sabemos realmente para dónde se quiere, porque por un lado se maneja un discurso y por otro lado se hace una normatividad diferente. Compromiso por velar por la salud y la relación médico-paciente, y la autorregulación, que es una regulación por nosotros mismos con los códigos de éticas, estándares de práctica profesional, las guías, auditorías y tribunales de ética. Pero esto nos llevó a que el sistema incidió negativamente en la educación, hizo caer en cuenta de uno de los más grandes errores que ocurrió, y es con la ley 100 y la educación, y es que nosotros le estamos enseñando a nuestros alumnos es el post. Nos estamos rigiendo solo por el post, cuando existen totalmente otras tecnologías, mucho más medicinas, pero estamos restringiendo es por el post. Qué falencia tan grande la que estamos teniendo nosotros. Fuera de eso, por parte del gobierno, las políticas de habilitación, sin conocer el contexto de la formación, donde tenemos grandes limitaciones para el ejercicio. Y ambos, los dos anteriores, las políticas de habilitación y los aseguradores, hacen una restricción a que los estudiantes y médicos en formación puedan atender de una manera como deberían atender a los pacientes. Esto baja totalmente la calidad y la pertinencia en la formación. Seguimos hablando de la comercialización de la educación y los escenarios de práctica, la falta de escenarios verdaderos de práctica, y que esta contratación por capitación, qué pena que ya sea tan incisivo en esto, o cualquier forma parecida, porque lo que han hecho es cambiarle el nombre, enfrenta totalmente la enseñanza contra la rentabilidad. Hoy en día no, hoy en día la enseñanza de la medicina se está haciendo es que hay que primero hacer la facturación porque esto tiene que ser rentable. Y ahí se está desvirtuando todo, se ha desvirtuado. Pues una pérdida total en la autonomía del ejercicio de nuestra profesión. En este momento nosotros vemos que el médico está indefenso para poder ejercer libremente en un sistema que no es de salud, sino de enfermedad, que lo ha convertido a él en un remitidor y contenedor del gasto, donde no puede actuar según sus conocimientos y habilidades, que la subutilización de este recurso calificado lo que hace es aumentar de manera importante los costos y bajar la calidad, ya que la prevención y la promoción deben empezar desde el primer contacto en la relación del paciente. Lo que decía el doctor, no van a alcanzar nunca ni los médicos ni los especialistas de este país. Aquí queremos es que haya miles y miles de especialistas, pero ¿cómo los vamos a formar? ¿Con qué calidad? Pero lo más interesante de esto es que, a pesar de que hubo una cantidad de reparos durante todo el proceso, finalmente fue una propuesta ampliamente respaldada por el movimiento social, por todos los sectores sociales, y en particular hubo un acompañamiento a partir de un momento muy importante de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia de 760. Y el objetivo de esta ley, de la propuesta de la ley, era estructurar un instrumento jurídico, una parte del Estado, construir Estado colombiano que diera garantía al pleno disfrute del derecho a la salud como derecho fundamental. Dimos un paso adelante en la desmedicalización del concepto de salud y transversalizamos esa propuesta en la ley estatutaria. Se tiene que operativizar con una estrategia clara de promoción y prevención, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que es la estrategia de atención primaria de salud, que el mismo Estado colombiano, el mismo gobierno, lo propuso en la ley 1438, pero 5 años después no ha sido capaz o no ha tenido la voluntad política de llevarla a cabo. Y más bien, con el Plan Nacional de Desarrollo, lo que pretende es echar atrás esa estrategia de atención primaria, mientras que con la ley estatutaria, que está por encima del Plan Nacional de Desarrollo, debemos obligar a que se ejecute esa estrategia. Y obviamente, cuando se habla de que todos somos iguales ante la ley, pues desaparecen los planes de beneficio. Se hace la prestación de los servicios médicos para recuperar o mantener la salud de acuerdo con la necesidad de las personas, para curarse, para recuperar su salud o para rehabilitarse, e inclusive en la fase de paliación. La ley estatutaria, al ordenar la creación del trabajo digno, lo hace como derecho. Los médicos debemos ser a la ley estatutaria en salud.
Es decir, con plena responsabilidad, conocimiento y autonomía debemos interpretar y hacer las formulaciones y indicaciones diagnósticas y terapéuticas para que se cumpla la ley en toda su extensión. Esta ley, y lo dijo el magistrado también, debe convertirse en un instrumento pedagógico de todos nosotros, todas las instituciones y las personas que estamos en este momento conociendo, para que lo divulguemos a toda la sociedad colombiana, para que conozcan cuáles son sus derechos, realmente qué significan y hasta dónde es el alcance de su derecho. Es decir, esto es un instrumento de movilización social con eventos como este, en las universidades, con foros, con debates, con profundización, porque es la única forma de responder a propuestas como el Plan Nacional de Desarrollo, que ya como se demostró va en contravía de la ley estatutaria. La salud de los colombianos es responsabilidad del Estado, porque la ley estatutaria define la salud como derecho. Por eso, debe ejecutar políticas públicas como la cobertura universal, centrada en la atención primaria, reducción de las inequidades sanitarias y para el desarrollo de la primera infancia con programas de calidad para todos los niños, y debe velar porque sean implementadas en todo el país. Auspiciado por la Federación Médica Colombiana, miembro de la Asociación Médica Mundial.